responsables legales frente a... Buenas tardes y sean todos bienvenidos a Estética Bariátrica con Yolermi, un programa en donde no solo hablamos de técnicas de cirugía, sino que también abordamos los resultados reales que impactan tu salud y tu felicidad. Para dar inicio a nuestro programa nos acompaña el doctor José Leiva, médico cirujano bariátrico y laparoscópico. Con él conversaremos sobre las indicaciones precisas y los resultados maravillosos que se pueden alcanzar con la cirugía. Por otro lado, tendremos a la nutricionista Francis Prato, quien nos guiará a través de la alimentación postbariátrica y el manejo crucial de las diferentes fases dietéticas tras la cirugía. Además, conversaremos acerca de los beneficios de los tratamientos estéticos con maderoterapia y aparatología, junto a nuestra especialista en cosmiatría y estética integral, Glengelis Andrade. Y además, para finalizar, no se pueden perder nuestra sección El Saber Bariátrico, donde vamos a descubrir un poco más de las curiosidades y datos no tan conocidos acerca de la cirugía bariátrica. Es un gusto arrancar con el pilar de nuestro programa, como lo es la cirugía bariátrica. Es por eso que hoy nos acompaña el doctor José Leiva, médico cirujano bariátrico, con quien abordaremos un tema que le interesa a nuestra audiencia acerca de las indicaciones y resultados de la cirugía bariátrica. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pacientes pueden ser candidatos para una cirugía bariátrica? Bueno, son pacientes que tienen obesidad y que tienen enfermedades asociadas a la obesidad. Hay muchas maneras de medir obesidad, pero la que más utilizamos es el índice de masa corporal, que es la relación entre lo que la persona pesa en kilos y su estatura en metros, pero al cuadrado. Entonces, el índice de masa corporal normal es entre 18,5 y 25 kilos por cada metro cuadrado de superficie. Por encima de 25 uno empieza a hablar de sobrepeso y por encima de 30 hablamos de obesidad. ¿Cuál es esa preparación previa que debe tener una persona antes de someterse a este tipo de cirugías? Bueno, una evaluación multidisciplinaria. No solo la hacemos los cirujanos bariátricos, sino que nos apoyamos en otros especialistas. Los pacientes es bueno que hagan una consulta nutricional. Los pacientes van a un gastroenterólogo a hacerse un ecosonograma abdominal, que es indispensable para poder hacer la cirugía, una endoscopia digestiva superior. Los pacientes necesitan una valoración cardiovascular preoperatoria y dependiendo del tipo de paciente podemos apoyarnos en otros especialistas también. El tipo de cirugía dependerá de una evolución o gusto del paciente, es decir, si hay un paciente que le dice, doctor, yo soy candidato a un bypass gástrico, usted le puede decir, no, mira, contigo no aplica el bypass, sino la manga, ¿eso es posible? Sí, claro que sí. Los pacientes deben participar en la decisión del procedimiento. ¿Sí? No es que nosotros le tenemos que imponer un procedimiento al paciente, porque hay muchas técnicas, hay muchas alternativas para tratar al paciente obeso. Entonces, una vez que uno tiene la evaluación completa, entonces uno le dice al paciente cuáles son las alternativas que el paciente tiene. Y uno tiene que explicarle al paciente cuáles son las ventajas y desventajas de cada alternativa y cuáles son las expectativas de cada alternativa. Y entonces, teniendo toda esa información, junto con el paciente, decidimos el procedimiento que le vamos a hacer. Uno como especialista le puede decir, yo te recomiendo este, pero tiene varias alternativas y dentro de esas alternativas el paciente pudiera elegir. Pero como tú dices, a veces el paciente viene con una idea preconcebida de qué es lo que se quiere hacer y de repente tiene una contraindicación totalmente y dice, yo me quiero hacer una manga gástrica, y cuando tiene uno la evaluación dice, no te puedes hacer una manga, está contraindicada. ¿Cuál podría ser esa contraindicación para la manga gástrica, doctor? Se lo pregunto porque en las redes sociales nos han escrito muchísimo que personas que tienen más de 100 kilos y ellos dicen que, Yolermi, el médico me recomendó un bypass gástrico, pero yo prefiero la manga porque es menos invasiva, me da miedo el bypass. Ese mito. Hay contraindicaciones que son relativas y contraindicaciones que son absolutas.
una contraindicación relativa, mientras el paciente tiene un índice más alto, es una contraindicación relativa para una manga. ¿Por qué? Porque se ha visto con esos pacientes, es decir, índices de 50 de masa corporal, que son índices muy altos. ¿Por qué? Porque el paciente es más difícil que alcance meta con esa cirugía y es más probable que regane el peso a largo plazo con esa cirugía. Es una contraindicación entonces relativa eso. Pero hay contraindicaciones absolutas para hacer una manga gástrica. Por ejemplo, la manga gástrica es un procedimiento refluxógeno. ¿Qué significa eso? Que predispone al paciente a hacer reflujo gastroesofágico. Si bien el paciente si tiene reflujo gastroesofágico es una contraindicación relativa para hacer una manga, ¿por qué? Porque se lo podemos agravar el reflujo, pero si ese paciente además tiene ya una complicación del reflujo, como por ejemplo es un esófago de Barrett, que es una lesión precancerosa por el reflujo, es una contraindicación absoluta para hacer una manga gástrica. En caso de algunos pacientes que de repente tengan un exceso de peso, pero demasiado preponderante, alguien que pese quizás 300 kilos, doctor. Hemos visto en programas internacionales que los someten primero a una dieta, ejercicio, para que sean candidatos a la cirugía. Aquí en Venezuela, como eso no es televisado, ¿qué hacen con esos pacientes? ¿También el mismo procedimiento? Sí, es fundamental que el paciente pierda peso antes de la cirugía. ¿Cómo hacen si vienen ya con años acostumbrados a comer de esa forma, Bueno, doctor? hay muchas maneras de... El paciente tiene que perder un promedio del 10% de su exceso, es una cosa que ya está bien estandarizada, ¿no? Entonces, nos apoyamos en una nutricionista y hay métodos, incluso otros métodos para, como en el paciente que tú dices, que tienen un exceso de peso muy importante. Ahí entra el balón intragástrico, puede ser una alternativa para que ese paciente pierda peso y esté bien preparado a la cirugía. El tratamiento farmacológico previo, son tratamientos que se dan unos meses antes, en esos casos que tú me estás diciendo que son obesidad extrema, se llama eso, triple obesidad, pacientes con más de 60 de índice de masa corporal. ¿Por qué no se pueden operar todos los pacientes de entrada y los hacemos perder peso? Porque los pacientes con obesidad tienen, la mayoría de ellos, hígado graso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hígado acumula grasa. Esa grasa que el paciente tiene de exceso, la acumula el hígado. Y el hígado es un órgano que queda generalmente encima del estómago, que es uno de los órganos diana para hacer la cirugía. Entiendo. Si el hígado está muy lleno de grasa, se inflama como en una hepatitis. Wow. Se pone muy grande y hace la cirugía muy compleja porque es muy difícil separarlo para ver el estómago. Y entonces eso hace que la cirugía sea más compleja y más riesgosa. Y entonces en todos los pacientes les pedimos que pierdan un 10% de su exceso antes de la cirugía y con eso garantizamos que la cirugía va a ir sobre ruedas. A través de las plataformas digitales también nos comentan que la cirugía bariátrica se ha vuelto como que el tema de la cirugía de moda, de los que muchos hablan pero pocos conocen realmente. Entonces hay personas que de repente tienen solamente 10 kilos de sobrepeso, no intentan otras alternativas como el ejercicio, como la dieta, sino que van y se someten a una cirugía bariátrica, doctor. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, ciertamente hay abuso en la indicación, ¿sí? Pacientes que uno ve que tienen obesidad leve o tienen simplemente sobrepeso, no llegan a ese índice de masa corporal necesario para indicar la cirugía. Entonces sí vemos en algunos casos que hay una sobreindicación de la cirugía. Ahorita hay tratamiento farmacológico que es muy bueno para ese tipo de pacientes, para pacientes con sobrepeso o obesidad leve. Okay. Son tratamientos que son muy efectivos actualmente, que son los análogos del GLP-1, se llaman así, que no existían hace algunos años, pero ahorita los tenemos, son muy buenos y permiten que ese paciente que tiene poco exceso de peso, con esos tratamientos logramos que esos pacientes bajen de peso y tengan un índice normal sin someterlos a cirugía. Esas son las llamadas vacunas de la obesidad, contra la obesidad, doctor. Y las mal llamadas. Las mal llamadas, que en las redes sociales todo el mundo, tenemos la vacuna contra la obesidad. Creo que hay que hacer un llamado responsable, doctor, porque creo que no todo el mundo puede manejar eso. Totalmente. Ese tratamiento debe ser supervisado, porque tiene complicaciones. ¿Como cuáles, doctor? Porque es importantísimo, por ejemplo, porque está de moda ahorita eso. Los pacientes pueden hacer litiasis vesicular, es decir, cálculos en la vesícula biliar. Esos cálculos en la vesícula biliar
generalmente son pequeñitos, que son los más peligrosos porque son los que migran hacia la vía biliar y producen colangitis, migran hacia el páncreas, producen pancreatitis aguda. Entonces, hay pacientes que si tienen antecedentes, por ejemplo, de un cáncer muy específico en la tiroides que se llama cáncer medular de tiroides, tienen contraindicado ese tratamiento. Entonces es un tratamiento que tiene que ser supervisado para también establecer metas, para establecer la dosis del tratamiento, porque la dosis puede ser muy variable. Y ese tratamiento yo creo que es el que más se abusa actualmente. Es un tratamiento de venta libre. El paciente dice, me lo voy a poner porque tengo un matrimonio y quiero bajar de peso y quiero ir chévere al matrimonio. Es verdad. Y entonces se abusa mucho. Sí. Doctor, en caso de que las personas quieran hacerse una cirugía bariátrica, ¿cuáles son esos tipos de cirugías que actualmente son los más comunes? Fíjate, las más comunes son dos. La manga gástrica, que es la cirugía que más se hace en el mundo, es la que más se hace, sí. Y el bypass gástrico. Pero dentro de, por ejemplo, el bypass gástrico, que es la cirugía que a mí más me gusta, por ejemplo, ¿por qué? no es la que más se hace, es la que más me gusta porque es la más efectiva para perder peso. Es decir, un paciente con bypass gástrico a largo plazo pierde más peso que un paciente con una manga gástrica, y es la cirugía que tiene menos reganancia de peso. Así que llamo yo reganancia de peso, que el paciente que se opera, baja de peso, se mantiene en un peso ideal o cerca de su peso ideal por un tiempo determinado, que puede ser más o menos largo, 3, 4, 5 años, pero luego regana el peso que perdió. ¿Sí? Y eso se ve en la manga gástrica, se ve con más frecuencia que en el bypass gástrico. La cirugía de bypass gástrico es como más duradera. Sin embargo, uno individualiza el tratamiento. Hay pacientes que le va muy bien con una manga gástrica y son candidatos a manga gástrica. Y dentro incluso del bypass gástrico hay varios tipos de bypass gástrico. El bypass gástrico en Y de Rux, que es el que más se usa, porque es como uno configura el intestino para hacer el bypass, pero también existe el bypass gástrico de una anastomosis, que es una técnica un poco más sencilla de bypass gástrico, se le llama también mini gastric bypass. Es como un bypass gástrico ajustado, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es también un término que está mal utilizado. ¿Sí? No es que uno ajusta el bypass, sino que hay diferentes técnicas de bypass. Okay. ¿Y ¿sí? por qué radica esa diferencia uno con el otro? ¿Por la cantidad de peso que debe perder la persona? ¿O cuál es la diferencia? Por ejemplo, la diferencia, cuando uno hace un bypass gástrico, uno desconecta el estómago y lo reconecta al intestino. Eso es en términos generales. La forma de reconectar el intestino puede ser tomando el intestino, subiéndolo y conectándolo directamente al estómago. Ese es el bypass de una anastomosis. Anastomosis es una conexión entre dos estructuras huecas, en este caso el estómago y el intestino. Y luego está el bypass gástrico en Y, en donde en vez de subir hacia el intestino y conectarlo, cortamos el intestino, subimos un extremo y el otro extremo lo reconectamos al intestino que subimos. Entonces, como más o menos a rasgos generales, como te puedes imaginar, es mucho más fácil hacer una sola conexión que hacer dos. Okay. Y en algunos pacientes, por ejemplo, que necesitamos acortar tiempo quirúrgico, ¿sí? Pacientes que tienen comorbilidades respiratorias severas, apnea del sueño severa, enfermedad broncopulmonar severa, que necesitamos que esa cirugía sea más breve, o pacientes de edad, 76, 77 años, que pueden ser sometidos a cirugía bariátrica, pero que tienen menos reserva, y nosotros queremos que la cirugía sea más rápida. Por ejemplo, en esos pacientes esa técnica es muy útil. ¿Por qué? Porque es más rápida, es mucho más sencilla. Okay. Doctor, al regresar vamos a seguir hablando sobre el bypass gástrico y las diferentes técnicas y procedimientos. Por ahora es momento de hacer una breve pausa. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @estéticabariatripiso y @jolermiaraujo. En TikTok aparezco como @jolermi.araujo. Y si desean realizarnos una consulta, pueden hacerlo a través del 0412-335-2423. Ya volvemos. Gracias, doctor. Ahorita vamos.